Hola, hola, continuamos con los temas de la clase de matemáticas financiera. En esta ocasión vamos a continuar con el tema sustitución de obligaciones financieras o vencimiento común, ¿verdad? Así se le conoce. Tiene dos nombres, ¿verdad? Sustitución de obligaciones financieras y también se le conoce como vencimiento común. ¿Qué es el vencimiento común? Es la operación que se realiza para sustituir obligaciones por otras con diferentes condiciones de pago, ¿verdad? Es decir, se sustituyen ciertas obligaciones por otras diferentes con otras condiciones de pago, ¿verdad? Eso es a lo que se le refiere a vencimiento común. ¿Por qué? Porque también se sustituyen todas y se establece una fecha de pago, ¿verdad? Generalmente es una sola fecha de pago. Entonces por eso se llama vencimiento común, porque hacemos varias obligaciones que se venzan en el mismo tiempo o en el mismo plazo, ¿verdad? En la misma fecha. Entonces por eso también se le conoce como vencimiento común, ¿verdad? En estos casos pueden presentarse varias formas. Número uno, sustituir varias obligaciones por una sola, ¿verdad? Usted puede tener varias deudas y las sustituye por una nomás, ¿verdad? Todas ellas por una sola. Aquí pueden ocurrir dos casos, ¿verdad? Determinar el valor del pago único, ¿verdad? Cuánto sería lo que tendría que pagar de una sola vez. Y también determinar la fecha del pago único, ¿verdad? Número 2, sustituir una obligación por varias obligaciones menores, ¿verdad? Se sustituye una por varias, ¿verdad? Menores, más pequeñas. Inciso A, determinar la fecha en que debe realizarse el último pago. Y también puede ocurrir determinar el importe del último pago cuando se pretende cubrir en una fecha especificada, ¿verdad? Entonces, esos son los casos que pueden darse en sustitución de obligaciones financieras. Bien, vamos con el primero, ¿verdad? Que es determinar el valor del pago único del documento, ¿verdad? Vamos a determinar el valor del pago único, ¿verdad? Cuando una persona tiene varias obligaciones o documentos pendientes de pago a diferentes fechas de vencimiento, es decir, que cada una tenga su propia fecha de vencimiento, puede concertarse el pago de una sola vez a una fecha determinada, por lo que pueden presentarse tres casos. Es decir, puede tener 3, 4, 5 obligaciones y dice, no, yo quiero pagarla de una sola vez, ¿verdad? En tal fecha, en tal tiempo. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se determina el valor del pago único de varias obligaciones. Aquí pueden darse tres casos. Número uno, que la fecha convenida sea anterior a la del vencimiento de los documentos. Es decir, que sea antes, ¿verdad?, de la fecha de los documentos, ¿verdad? Antes. Por ejemplo, si el primer documento se vence, por decir algo, en diciembre de este año, ¿verdad? No lo pague usted en diciembre, sino que lo pague en octubre, ¿verdad? Entonces es una fecha anterior, ¿verdad?, a todas las demás fechas de vencimiento. El otro es que la fecha convenida sea posterior a la del vencimiento de los documentos. Entonces, por ejemplo, que la última deuda suya, ¿verdad?, se termine en octubre de este año. Y usted diga, no, yo la voy a pagar en diciembre todas. Entonces, una fecha posterior, después, ¿verdad?, una fecha después de todas las otras obligaciones. Y número 3, que la fecha convenida sea intermedia a la del vencimiento de los documentos, ¿verdad? Que hayan dos que ya se vencieron, por ejemplo, y haya una que se va a vencer y usted la paga en medio, ¿verdad? Usted paga en una fecha intermedia, eso es a lo que se refiere. Que les quedan unas vencidas y otras por vencerse y usted paga en medio. Entonces, esos son los tipos de situaciones que se nos pueden dar cuando sustituimos obligaciones por un solo pago. Bien, vamos con el ejemplo de obligaciones crediticias, ¿verdad? Sustitución de obligaciones crediticias o vencimiento común. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo donde la fecha convenida es anterior a las fechas de vencimiento, ¿verdad? Es decir, que es antes. Nosotros tenemos varias obligaciones
¿verdad? Y todas las vamos a pagar en una fecha antes, una fecha anterior. Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? La señora Julia Pérez tiene a su cargo las siguientes letras de cambio. Aquí está el número del documento: 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Valor nominal: 12.700, 8.500 y 9.650. Y las fechas de vencimiento de cada una, ¿verdad? Una el 25 de mayo, otra el 17 de julio y otra el 12 de septiembre, todas del mismo año. Conviene con su acreedor cubrirlas en un solo pago, el cual pretende hacerlo el 10 de marzo del mismo año con un descuento del 15%. Entonces, el 10 de marzo ella va a cancelar todas estas obligaciones. Si usted nota, el 10 de marzo es antes de todas estas fechas, ¿verdad? Entonces, ella no va a pagar aquí, sino que va a pagarlas todas al 10 de marzo, ¿verdad? Y en estos ejercicios lo que se da es una tasa de descuento, ¿verdad? Para hacerlo más atractivo para el deudor, ¿verdad? Entonces, así es como está planteado el ejercicio en este caso. Y la fecha de pago es una fecha anterior a la fecha del vencimiento. Entonces, la fecha es una fecha anterior, por lo cual vamos a utilizar valor actual, ¿verdad? Porque vamos a pagar antes, ¿verdad? Antes de que se venza. Entonces vamos a utilizar una forma de valor actual con descuento, ¿verdad? Y la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? Donde C es el valor actual, S es el valor nominal del descuento, 1 que es una constante, ¿verdad? Siempre va, D que va a ser la tasa de descuento, y T que es el tiempo, ¿verdad? Entonces esta es la formulita que vamos a ocupar cuando las obligaciones las cancelemos en una fecha anterior a la fecha del vencimiento. Esta es la formulita que vamos a ocupar. Bien, entonces estos tipos de ejercicios se pueden resolver de dos formas, ¿verdad? Vamos a ver las dos en cada uno de los ejemplos que les mostremos, ¿verdad? La número 1 es mediante un cuadro, ¿verdad? Donde está la fecha del pago único, está el valor nominal del descuento, está la fecha de vencimiento del descuento, están los días entre el vencimiento y el pago único, y en este caso el valor actual, ¿verdad? Entonces, ayudándonos de los datos que se nos dieron en el ejercicio, en el planteamiento, entonces vamos a empezar a llenar el cuadrito, ¿verdad? Entonces, la fecha del pago único era del 10 de marzo, ¿verdad? Entonces colocamos acá 10 de marzo es la fecha del pago único, ¿verdad? Es decir, todos los vamos a pagar en esa fecha. El valor nominal del documento, el primero era de 12.700, ¿verdad? El siguiente era de 8.500 y el tercero era de 9.650 lempiras, ¿verdad? Ese era el valor nominal del documento. Ahora vamos con la fecha de vencimiento, ¿verdad? La fecha de vencimiento para el primero era el 25 de mayo. Vamos a omitir el año ya que es el mismo, ¿verdad? Para todas las obligaciones. 25 de mayo, 17 de julio, el otro, y 12 de septiembre, el último, ¿verdad? Entonces esas eran las fechas de vencimiento. Ahora vamos a encontrar los días entre el vencimiento y el pago único, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿verdad? Como ya lo vimos en algunos otros videos, nos podemos hacer uso de las tablas, o si no, pues contando los días del calendario, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo contando los días del calendario, ¿verdad? Y vamos a ir contando los días. Por ejemplo, la primera sería del 10 de marzo al 25 de mayo, ¿verdad? Del 10 de marzo al 25 de mayo. Entonces me quedaría de esta manera: 10 de marzo al 25 de mayo, que es la primera, ¿verdad? Entonces,
En marzo, ¿cuántos días tiene marzo? Marzo tiene 31 días. ¿Verdad? ¿Se acuerda de los coditos de las manos, verdad? Enero, febrero, marzo. Entonces marzo tiene 31 días. Entonces diríamos marzo, 31 menos 10 serían 21 días de marzo, ¿verdad? Abril tiene 30 y de mayo que son 25, ¿verdad? Entonces sumamos ahí y nos dan 76 días, ¿verdad? Ese para el primero. Vamos con el otro. Sería del 10 de marzo al 17 de julio. Entonces nos quedaría del 10 de marzo al 17 de julio, ¿verdad? Entonces igual marzo tiene 31 menos 10 serían 21 días. Marzo. Abril tiene 30. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Y de julio que son 17, ¿verdad? Sumamos ahí con la ayuda de la calculadora 21 más 30 más 31 más 30 más 17. Y nos dan 129 días, ¿verdad? 129 días. Vamos con el otro, sería del 10 de marzo al 12 de septiembre. Entonces nos quedaría del 10 de marzo al 12 de septiembre, ¿verdad? Entonces empezamos. Marzo tiene 31 menos 10 serían 21. Abril tiene 30. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Julio tiene 31. Agosto tiene 31. Y de septiembre que son 12. ¿Verdad? Entonces sumamos ahí. Sería 21 más 30 más 31 más 30 más 31 más 31 más 12. Nos quedaría igual a 186 días, ¿verdad? Entonces aquí serían 186 días. Y los colocamos, ¿verdad? En la tablita, en el cuadrito que teníamos, ¿verdad? Para la primera son 76 días. Para el siguiente son 129 días. Y para el otro son 186 días, ¿verdad? Entonces ahora ya teniendo esos datos, solo nos resta pasar la tasa, ¿verdad? Que la tasa es del 15%. Entonces solo nos resta pasarla a tanto por 1, ¿verdad? Que es 15 entre 100 y nos quedaría a punto 15, ¿verdad? Eso sería para tener lo que es la tasa, ¿verdad? Y cómo la vamos a utilizar en la fórmula, ¿verdad? Entonces ya teniendo los días, ¿verdad? Correspondientes y la tasa pasada al tanto por 1, entonces ahora nos resta únicamente aplicar la formulita a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, como todos están en una fecha anterior, a todos les vamos a aplicar la misma fórmula, ¿verdad? Que es la que ya vimos, ¿verdad? C es igual a S, 1 menos D por T, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicarla, ¿verdad? A la primera. Entonces nos quedaría C es igual, el valor nominal de la primera era 12.700, ¿verdad? 1 menos el descuento que es punto 15 por el tiempo que era 76, ¿verdad? Y como la tasa está anual,
Entonces hay que dividir los días entre 360 días que tiene el año, ¿verdad? Entonces vamos operando ahí, ¿verdad? 12.700, 1 menos, punto 15, dividimos, ¿verdad? El tiempo, 76 entre 360, me da igual a punto 2, 1 infinito, ¿verdad? Y le escribo la rayita de progresión, ¿verdad? Entonces continúo, 12.700, 1 menos, multiplico aquí, ¿verdad? Esa cantidad que ahí la tengo por punto 15 y me da esa otra cantidad, ¿verdad? Punto 031, 6 infinito, ¿verdad? Ahora resto, entonces me quedaría 12.700, 1 menos eso, ¿verdad? Entonces en la calculadora escribo sin borrarlo, ¿verdad? 1 menos y presiono esta tecla ANS, ¿verdad? Y ANS lo que hace, como ya lo he explicado en otros videos, ¿verdad? Es escribir esta cantidad aquí, ¿verdad? Para que no la tengamos nosotros que reescribir. Entonces ANS copia esta cantidad aquí, ¿verdad? Y le damos igual y nos da esa cantidad. 0.968.3 infinito, ¿verdad? Y luego pues solamente multiplicamos, ¿verdad? Esa cantidad por 12.700, que es el valor nominal, y nos da 12.297.83. 12.297.83, ¿verdad? Así tenemos la primera. Vamos con la otra, ¿verdad? La siguiente. Continuamos entonces, ¿verdad? Ya tenemos la fórmula, ahora lo vamos a sustituir. Decimos C es igual, ¿verdad? El valor nominal era de 8.500, ¿verdad? 1 menos, punto 15 por 129 días, que eran los de esa obligación, ¿verdad? 129 entre 360, ¿verdad? Y operamos de la misma manera, ¿verdad? 8.500, 1 menos, punto 15, dividimos ahí, 129 entre 360 y me da punto 3583 infinito. Seguimos ahí, ¿verdad? 8.500, 1 menos, multiplico esto, ¿verdad? Que ya lo tengo aquí la cantidad, entonces por punto 15 y me da esa otra, punto 0.5375. Continúo, ¿verdad? Entonces ahora resto, ¿verdad? Como ya les expliqué, 1 menos ANS, punto 946.25, ¿verdad? Y ahora solamente multiplico, ¿verdad? Por 8.500. Por 8.500. 8.043.13, ¿verdad? Y ahí tengo ya la otra obligación financiera ya con el cálculo. Y continuamos ya con la última, ¿verdad? Porque son 3 obligaciones, entonces ya calculamos 2, vamos con la última, ¿verdad? Que es de 9.650. Lo mismo, 1 menos, punto 15 por 186 días salieron acá entre 360, ¿verdad? Igual operamos de la misma manera, 9.650, 1 menos, punto 15 por, dividimos ahí, 186 entre 360 y me da esa cantidad, punto 516, ¿verdad? Infinito. Continuamos, 9.650, 1 menos, multiplicamos esto, ¿verdad? Por
.15 y me da 0.0775, ¿verdad? Y ahora restamos 9.650, restamos 1 menos eso, ¿verdad? Ya les expliqué cómo, con la ayuda de la tecla ANS, .9225. Y ahora multiplico, ¿verdad? Por 9.650. Por 9.650 y me da 8.902.13, ¿verdad? Lo aproximamos. 8.902.13. Ahora esas cantidades las escribimos en el cuadrito, ¿verdad? Que estábamos llenando antes. Entonces, ¿verdad? Solo escribimos las cantidades, ¿verdad? Que obtuvimos en este cuadrito, ¿verdad? Y me quedaría 12.000 para la primera, 12.297.83. Para la segunda, 8.043.13. Y para la tercera, 8.902.13. ¿Verdad? Y lo que hacemos ahí es sumar las tres para ver cuánto es lo que va a pagar esta señora el 10 de marzo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir por acá total, ¿verdad? Y sumamos esas tres cantidades que tenemos ahí con la ayuda de la calculadora. 12.297.83 más 8.043.13 más 8.902.13. Lo sumamos, ¿verdad? Y ahí tenemos la cantidad que sería de 29.243.09, que sería el valor del pago único que esta señora realizaría al 10 de marzo, ¿verdad? Y así es como se resuelven estos ejercicios de la primera forma, que es mediante un cuadrito. Vamos a seguir con la otra forma. Bien, la otra forma se refiere a una línea de tiempo y a una ecuación de valor, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, solo que la forma de presentación es diferente, ¿verdad? Pero el uso de la fórmula es la misma, ¿verdad? No cambia, eso es lo mismo, solo que la forma de presentación es un poco diferente. Pero la línea de tiempo también nos da otra visión para que podamos estar más claros de cómo es y por qué es que calculamos valor actual o monto en cada caso, ¿verdad? Entonces tenemos ya la línea de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a colocar, según los datos del ejercicio, ¿verdad?, las fechas en la línea de tiempo. Entonces vamos a colocar aquí, ¿verdad?, una flechita, ¿verdad? Porque las líneas de tiempo pues son infinitas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la primer fecha que tenemos en el ejercicio, ¿verdad? La primera fecha es la fecha del pago único, ¿verdad? Es la primera, es el 10 de marzo. Entonces la colocamos por acá, ¿verdad? 10 de marzo. Esta es la fecha del pago único. Entonces vamos a colocar aquí X, ¿verdad? Esa es la fecha del pago único. Luego tenemos la otra fecha que sería el 25 de mayo. Entonces lo vamos a colocar por acá. 25 de mayo, ¿verdad? Para el 25 de mayo debemos pagar la cantidad de 12.700. Entonces la vamos a ubicar por acá, ¿verdad? 12.700 para el 25 de mayo. El 17 de julio debemos pagar la cantidad de 8.500, ¿verdad? Y para el 12 de septiembre debemos cancelar la cantidad de 9.650 lempiras.
Bien, entonces ahí ya tenemos las 4 fechas importantes, ¿verdad? Tenemos la fecha del pago único, que lo marcamos con una X, y las 3 obligaciones, ¿verdad? La fecha de vencimiento y lo que debemos cancelar por cada una de ellas. Entonces, todas estas obligaciones debemos trasladarlas a la fecha del pago único, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces las vamos a trasladar con una flechita, ¿verdad? O con una línea hasta la fecha del pago único, ¿verdad? Cada una de ellas, mire. ¿Verdad? Las trasladamos y colocamos los días, ¿verdad? En este caso, pues, habría que calcular los días, pero como ya lo hicimos, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Y para evitar acortar tiempo, ¿verdad? Como ya sabemos cuántos son los días, entonces, del 10 de marzo al 25 de mayo, mire, del 10 de marzo al 25 de mayo, mire, aquí se nos aclara. También se nos aclara el hecho del por qué valor actual, mire, porque las vamos a pagar antes, ¿verdad? Las vamos a pagar antes, mire. Estas, ella las tenía que pagar el 25 de mayo, el 17, pero todas las va a pagar antes. Entonces tiene que pagar menos, ¿verdad? Lógicamente, siempre que pagamos las cosas antes de tiempo, ¿verdad? Lógicamente vamos a pagar menos. Entonces por eso es que se le calcula valor actual, ¿verdad? Porque se arrastran estas obligaciones a una fecha anterior, ¿verdad? Entonces por eso es que calculamos con la formulita del valor actual. Entonces del 10 de marzo al 25 de mayo nos quedaban 76 días, ¿verdad? 76 días. Del 10 de marzo al 17 de julio nos quedaban 129 días. Y del 10 de marzo al 12 de septiembre nos quedaban 186 días, ¿verdad? Así nos quedaban cada uno de los tiempos, ¿verdad? Entonces arrastramos cada una de las obligaciones hasta la fecha de el único pago. Bien, eso es concerniente a la línea de tiempo, ¿verdad? Y note, ¿verdad? Que va conforme, ¿verdad? No es que vamos a poner mayo primero, después marzo, de ahí septiembre, de ahí julio. No, ¿verdad? Va en el orden lógico que debe tener los meses y los días, ¿verdad? No es que, aunque nos aparezcan revueltos, ¿verdad? Siempre hay que colocarlos conforme es el calendario, ¿verdad? No es que vamos a colocarlos como aparecen, ¿verdad? Y que me aparece septiembre primero y por eso lo puse primero. No, ¿verdad? Usted lo va a colocar de acuerdo a cómo es realmente el tiempo, ¿verdad? En un orden cronológico, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que hacerse de esta manera la línea de tiempo. Bien, ahora entonces vamos a armar la ecuación de valor. La ecuación de valor va a estar dada, mire, este lado de abajo es 1, ¿verdad? Es un lado y el lado de arriba es otro lado. Recuerde usted que las ecuaciones de valor están igualadas, ¿verdad? Un lado con el otro lado, ¿verdad? Separadas por el signo igual, ¿verdad? Se recuerda usted de las ecuaciones de valor. Entonces, este lado de aquí de abajo lo vamos a igualar al lado de arriba, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, entonces eso nos va a quedar de esta manera. X va a ser igual, porque solo a ella la tenemos en la parte de abajo, mire. X va a ser igual. Es decir, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? En la parte de abajo colocaríamos lo que son los pagos, ¿verdad? En la parte de abajo colocaríamos lo que son los pagos. Por ejemplo, que ella dice, bueno, voy a pagar aquí. Pero de repente dice, y voy a pagar aquí un monto completo, pero voy a hacer un abono antes, por ejemplo, acá de 10.000, por decir algo, ¿verdad? Entonces sería otro pago. Entonces iría en esta otra fecha, ¿verdad? Aquí. Entonces, aquí irían los pagos, ¿verdad? En esta parte de aquí abajo irían los pagos y en la parte de arriba irían las obligaciones, ¿verdad? Es decir, lo que debemos, ¿verdad? Y aquí en la parte de abajo colocaríamos lo que serían los pagos,
¿verdad? Entonces vamos a igualar los pagos con las obligaciones, ¿verdad? Vamos a igualarlos. Entonces vamos a igualar los pagos con las obligaciones y en este caso pago solo está la X, ¿verdad? Entonces X va a ser igual a la suma de todo lo que tenemos arriba, ¿verdad? X va a ser igual a la suma de todo lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces vamos a colocar ya las obligaciones como deben aparecer ya en la formulita, ¿verdad? Y como sabemos que vamos a aplicar la fórmula de valor actual, ¿verdad? Entonces solamente las ubicamos. Entonces empezamos, ¿verdad? 12.700, 1 menos, punto 15, por 76 días que eran, ¿verdad? 76 entre 360. Más, vamos con la otra que era de 8.500, 8.500, 1 menos, punto 15 por 129 entre 360. Más la tercera, en este caso 9.650, 1 menos, punto 15 por 186 entre 360. Miren, de un solo las ubicamos a las tres, separados con un signo de más, ¿verdad? Porque es la suma de todas ellas lo que se va a operar. Y como ya lo hicimos, ¿verdad? En el ejemplo anterior, entonces solo lo vamos a ir copiando, ¿verdad? Para evitar y ahorrarnos el tiempo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Se tendría que ir desarrollando paso por paso, ¿verdad? Cada una de ellas. Pero como ya lo hicimos en el ejemplo anterior y es el mismo, ¿verdad? Entonces solo vamos a colocar ya las cantidades finales. Entonces el primero, vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? En la calculadora por lo menos para que lo vaya viendo. Entonces aquí 76 entre 360, ¿verdad? Nos da eso. Lo multiplicamos por punto 15, ¿verdad? Nos da esa otra cantidad. Luego lo restamos. 1 menos sería esto. 1 menos, ¿verdad? Nos da eso y luego lo multiplicamos por 12.700 y nos da 12.297.83, ¿verdad? 12.297.83 más, ¿verdad? Vamos a hacer el otro, 129 entre 360, ¿verdad? Por punto 15, luego 1 menos, ¿verdad? Lo que tenemos ahí, por 8.500, ¿verdad? Y nos da 8.043.13. 8.043.13. Más, ¿verdad? Hacemos el último. 186 entre 360 por punto 15. 1 menos lo que tenemos ahí. Y lo multiplicamos por 9.650 y nos da 8.902.13, ¿verdad? Y ahora lo que toca es sumar los tres, ¿verdad? 12.297, 8.043, 8.902, ¿verdad? Entonces lo sumamos, 12.297.83 más 8.043.13 más 8.902.13 y nos da 29.243.09, que es lo mismo que nos dio en el anterior, ¿verdad? Ya que las fórmulas no cambian, ¿verdad? Las fórmulas son las mismas, ¿verdad? Es el mismo cálculo. Lo único que cambia es la forma de presentación, que se hace la línea de tiempo y luego se presenta como una ecuación, ¿verdad? De valor en la que igualamos los pagos con las obligaciones. Y así es como se desarrollan los ejercicios, ¿verdad? De pago único convenido en una fecha anterior.